Bueno, mi nombre es Mateo Uribe Ortega y mi compañero se llama Felipe Trujillo Arango, y les venimos a dar una pequeña conferencia charla sobre el proceso a profundidad o complejo, lo que es el reciclaje y la biodigestión. Ahora los dejo con mi compañero Mateo Uribe Ortega, que les explicará este proceso. Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero, ¿qué es el reciclaje? Bueno, como ustedes saben, el reciclaje es un proceso donde se reutiliza una materia ya utilizada anteriormente, pero no es tan sencillo como nos lo han enseñado. Primero tiene que pasar por diversos factores. Pero bueno, les voy a hablar en sí qué es el reciclaje. El reciclaje es un proceso físico o químico o de trabajo que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado, entre comillas, la basura, a un proceso el cual lo produce en una materia prima nueva o un nuevo producto. Bueno, también se puede definir el tratamiento para obtener una materia prima a través de unos desechos. Bueno, este es un proceso normal de reciclaje de una lata como esta que podemos observar. Bueno, primero consiste en comprarla, bueno, la etapa de compra. El consumidor compra la lata en un lugar de su confianza, en un supermercado, tiendas, etc. Luego, en la segunda etapa, cuando la deja de usar, la lata de aluminio vacía está llevada a los puntos de colecta o es vendida a los chatarreros que la recogen. Luego los chatarreros las llevan a los centros de procesamiento para una prelimpieza. Luego en unas prensas se convierten en fardos para facilitar su transporte. Enseguida, las latas llegan al centro de reciclaje donde pasan por un nuevo proceso de limpieza y en hornos especiales vuelven a ser metal líquido. El metal es encaminado a la fundición donde es transformado nuevamente en otra lata igual u otro producto derivado. Luego las placas pasan por un proceso de laminación y se transforman en bobinas de aluminio. Las bobinas son usadas para hacer nuevas latas de aluminio. En la fábrica de bebidas las vuelven a embotellar, envasar con el producto que llevan adentro y luego pasa otra vez al proceso de distribución. Como pueden ver, todo es una cadena que tiene repetición. Por el método de las latas es muy fácil porque estas no se dañan ni se desgastan al reciclarlas mucho. Por lo contrario, siguen igual, no como el papel u otros elementos. Bueno, hay varios tipos de reciclaje. Está el reciclaje del papel, de aluminio, de vidrio, cartón, el de electrónicos, computadores, mecánicos, también está la conversión en composta, fundición, revulcanizado, derretimiento, fermentación, recuperación. La cadena del reciclado. Bueno, esta tiene un origen que, como les dije anteriormente, puede ser doméstico o industrial. Doméstico si proviene de una casa o un hogar donde está una familia. Industrial si proviene de una empresa que produce a grandes cantidades. Luego pasa por una etapa de recuperación, que puede ser realizada en empresas públicas o privadas, la cual consiste en el transporte del material para la recolección. Luego pasa a las plantas de transferencia, que es un eslabón voluntario que no siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores o menor costos, usando contenedores más grandes o más pequeños. Luego pasa a las plantas de clasificación o separación, donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables. Luego pasa a un reciclador final o planta de valoración, donde finalmente los residuos se reciclan, papeleras, plastiqueros, PETs, cartón, papeles, etc., y se almacenan en vertederos o se usan para producción de energía, como lo son las cementeras o el biogás o gas natural. Bueno, aquí podemos observar la típica cadena de reciclado, en el papel, cartón, vidrio, metal o plástico. Pues como nos han enseñado desde chiquitos en el colegio, este pasa por unas canecas, las cuales están divididas en estos tres colores principalmente. El azul donde va el papel, verde vidrio, amarillo envases. Estos pasan a unas empresas que las seleccionan en su distinto tipo y luego pasa a la fábrica en donde las vuelven a producir y donde ya sea el papel reciclado o el vidrio reciclado, plásticos reciclados. La separación de las basuras, pues en los colegios simplemente nos han enseñado tres, que son las principales, pero hay muchas más derivadas como se pueden observar. Existe la verde, la azul y la gris, que son las que siempre nos enseñan en el colegio, pero además de estas se encuentran la naranja, la crema o café,
y la blanca. Bueno, le voy a explicar las que no les han enseñado comúnmente en el colegio. Bueno, en la naranja se ponen los productos no aprovechables, como residuos de alimentos después del consumo. En la crema o café se ponen los orgánicos compostables, que son los residuos de alimento, cáscaras de huevo, de frutas ya consumidas y antes de su consumo. Y en estas no se pueden meter los alimentos cítricos, ya que estos son altamente ácidos. También en la blanca, la del vidrio azul y estas que ya las conocían. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Felipe Trujillo Arango, que les va a hablar sobre la biodigestión del metano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mateo, por tu introducción sobre el reciclaje. Ahora les hablaré sobre la biodigestión del metano. Bueno, un digestor de desechos orgánicos o biodigestor, en su forma más simple, es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, llamado reactor, dentro del cual se deposita material orgánico a fermentar, ya sea excrementos de animales, humanos, desechos vegetales, y no se incluyen cítricos, ya que acidizan el material, etc. En determinada disolución de agua, para que a través de la fermentación anaeróbica se produzca un gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y además se disminuye el potencial contaminante de los excrementos. Bueno, que ahora les hablaré y les mostraré qué es un biodigestor y el proceso de este. Bueno, como pueden ver acá en la imagen, la basura orgánica entra por un pequeño contenedor o desviación que se hace en la estructura, a un nivel más o menos estable del terreno, donde hay una entrada y llega una cámara de digestión, donde a través de una válvula se expulsa el biogás. La basura orgánica que queda es dirigida por una salida de la estructura, donde se produce el biofertilizante a través de una descarga. Bueno, ¿qué es el biogás? Que lo pueden ver acá. El biogás es un proceso natural que tiene un lugar de degradación de la materia orgánica y que, dependiendo de las condiciones de almacenamiento o descomposición de los residuos, adquiere significativa importancia desde el punto de vista energético. Produce energías alternativas. El biogás es un combustible que se obtiene de manera biológica por la fermentación anaeróbica de la materia orgánica y cuyos elementos principales o compuestos son el metano, que es el CH4, y el dióxido de carbono, que es CO2. Perdón. Listo. ¿Qué es el metano? Que lo hemos hablado mucho. El metano, más conocido como CH4, es liberado por el ganado como producto secundario de la digestión, o sea, el excremento. La transformación de los carbohidratos en el tracto digestivo de herbívoros, incluyendo insectos y humanos, da como resultado la producción de metano. Bueno, el fenómeno indigestible. El fenómeno indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos bacterianos anaeróbicos presentes en la materia fecal, que al actuar sobre los desechos orgánicos de origen vegetal y animal producen una mezcla de gases con alto nivel o contenido de metano, llamado biogás, que es el que se los expliqué anteriormente, que es utilizado como combustible o energía alternativa. Como resultado de ese proceso se generan residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y materia orgánica, ideales como fertilizantes para la jardinería, que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento anaeróbico elimina los malos olores y la proliferación de las moscas. Bueno, aquí pueden ver la estructura molecular de una molécula de metano, su fórmula estructural química y su peso atómico, peso molecular. Y esto es lo concluyente del biogás o del metano, que es el gas natural que utilizamos normalmente en nuestras casas a la hora de cocinar. Bueno, eso fue la charla y la conferencia que le queríamos dar a ustedes. Espero que les haya gustado, y alguna duda o inquietud que se dirijan a mí o a mi compañero Mateo Uribe. Muchas gracias por su atención.